Lo voy a abrir. Después, el pretest, ¿ya? Listo, chicos. Nos vamos a comenzar así la clase. Ya. Se supone que me están viendo y me están escuchando y aparte se está grabando la clase. Si ninguno de esos tres que he mencionado se está cumpliendo, por favor me avisen, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar de infecciones del sistema nervioso central, en este caso virus. Vamos a hablar y de proteínas, ¿ya? Porque me faltó ponerle proteínas. Y proteínas, ¿ya? Como les vuelvo a mencionar, yo soy su asesora y me llamo Sofía. Bien, listo. Primero, ustedes tienen que saber que en el sistema nervioso central, aparte de lo que realizamos la clase anterior, que vimos que era infección por bacterias, vamos a ver ahora que vamos a ver infecciones por virus. Hay virus que generan una infección de manera aguda y hay otros virus que generan una infección de manera subaguda, así como lo vimos, por ejemplo, como Mycobacterium y tuberculosis, ¿ya? Pero principalmente, ¿qué va a pasar? Que cuando se infectan por virus, vamos a ver principalmente meningitis de tipo aséptica, ¿ya? Aséptica. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a ver de repente las características que vimos en las bacterias, como por ejemplo, mm, ya, no sé quién me está mandando un mensaje. Ya, meningitis aséptica, ¿ya, chicos? Entonces van a tener estas características principalmente que no vimos en la clase pasada. Por ejemplo, que yo les explicaba que había predominio de polimorfonucleares porque era una infección de tipo aguda y además que había mayor consumo de ¿qué? De glucosa, por ello la glucosa estaba muy baja y las proteínas de igual manera estaban altas. ¿Por qué? Porque había mayor cantidad, mayor proporción de leucocitos, macrófagos, neutrófilos, principalmente neutrófilos, ¿ya? Entonces, en este caso, no. En este caso va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se va a formar una meningitis de tipo aséptica. ¿Y qué más va a generar? Va a generar una encefalitis. ¿Por qué? Porque al generarse esta infección de tipo aséptica, puede llegar a incluso a lesionar el parénquima cerebral. Y ahí es cuando nos va a dar síntomas de focalización que les expliqué en la clase pasada, que es, ¿qué cosa? Lesión a nivel del sistema nervioso central. Se dice que el 50% de estas infecciones van a ser agudas, ¿ya? 50% solamente. ¿Y de quiénes principalmente van a ser agudas las infecciones por enterovirus? Ya quienes sea el virus Coxsackie, por ejemplo. Y después de la importancia de ello, de tener infecciones por enterovirus, después va a hacer la infección por el virus de herpes tipo 1, virus tipo herpes zóster y después citomegalovirus. Entonces, esos virus principalmente nos van a generar, ¿qué cosa? Infecciones de tipo agudas. Ahora, ya existen estos virus, pero ¿qué pasa? Que vamos a ver qué tipos de virus son. ¿Por qué no se me... acá? ¿Ya qué tipos de virus son? Por ejemplo, vamos a ver dos tipos de virus de DNA y virus de RNA. En estos tipos de virus de DNA, vamos a ver que están los tipos virus de tipo herpes, ya sea herpes 1, herpes 2, virus de varicela zoster, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. También vamos a ver virus herpes tipo 6, 7, 8 y vamos a ver que principalmente, esto no lo vamos a ver, encefalitis postvacunales, no lo vamos a ver. Pero es de tipos virus de RNA, si vamos a ver los tipos de rhabdovirus, que parece como que si fueran zombies, ¿no? El papovirus, que es el virus JC, el retrovirus, que es el tipo VIH, y vamos a ver principalmente eso de ahí, esos tres, el rhabdovirus, el retrovirus, papovirus, y de los virus, el virus de DNA, ¿ya? Listo. Vamos a ver ahora que va a existir un neurotropismo. ¿Qué significa eso? Que va a haber una afinidad de los virus por cierta estructura del sistema nervioso. Aquí vemos, por ejemplo, la poliomielitis. ¿Quién ha escuchado el virus de la poliomielitis? En el virus de la poliomielitis vamos a ver que existe una afinidad por las neuronas de tipo de nervio motor, principalmente neuronas de tipo motor. ¿Por qué? Porque ¿a quién afecta más este poliomielitis? Genera parálisis. ¿Y a quién se ha afectado principalmente? Las neuronas de tipo motores. En el tipo de la varicela zoster, principalmente, ¿quién se va a ver afectado? Las neuronas de tipo sensitivo. Y vamos a ver después que van a generar
unas ciertas vesículas en forma de dermatoma y que pueden generar a la larga una neuralgia posherpética, que es un dolor que se genera a pesar de que se haya desaparecido estas vesículas, va a generar un dolor muy intenso que a veces los pacientes no saben qué pasa eso, ¿no? Se llama neuralgia posherpética. Después vamos al virus de la rabia, que principalmente dónde se va a hallar en el hipocampo y el sistema límbico. De allí su importancia a que tenga todas esta sintomatología, por ejemplo, de contracciones musculares, reacciones violentas. Acuérdense que el sistema límbico está encargado de ¿qué? De regular las emociones. Entonces, de allí es porque los pacientes tengan esos tipos de sintomatología. Y además que si está involucrado el hipocampo, puede tener muchas sintomatologías como, por ejemplo, disfunción del sistema respiratorio, falta de conciencia y todo ello, ¿ya? El virus de JC, ¿a quién se va a ver mayor afinidad? Principalmente a los oligodendrocitos. Es decir, si los oligodendrocitos están prácticamente en todo el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Que el virus JC va a ser de tipo expansivo, que quiere decir que va a infectar todo el sistema nervioso central, ya no solamente el hipocampo como el virus de la rabia, ya no solamente las neuronas de tipo sensitivo como el varicela zoster, o las neuronas principalmente motoras como la poliomielitis, ¿ya? Los que es el virus herpes, VIH, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, principalmente que se van a hallar principalmente todo el sistema nervioso central. De allí que veamos múltiples patologías por el VIH o por el virus de herpes, ¿ya? Ahora, se dice que los virus no solamente van a entrar de una puerta de entrada, tienen varias puertas de entrada. Por ejemplo, en el caso de sarampión, parotiditis y varicela zoster, vamos a ver que la principal ruta de infección para poder nosotros contagiarnos de este tipo de patologías va a ser la vía respiratoria. La poliomielitis, acuérdense, existe una ruta fecal oral para poder contagiarse de la poliomielitis y es la vía digestiva. Principalmente, ¿quiénes son? Los virus entéricos. De allí que yo te comentara que el 50% de estos virus van a ser de manera aguda. ¿Y quiénes son los primeros? Primero son los enterovirus. Acuérdate, ¿ya? Acuérdate. Por eso es que a veces cuando ves una infección aguda piensan que de repente es por bacteria y le hacen su cultivo y no encuentran ningún tipo de crecimiento, ¿no? De la bacteria, sino se trata de un enterovirus. Ya, lo que es la mucosa y los genitales, vamos a ver que se trata del virus de herpes. Ahora, ustedes saben que existe virus tipo herpes 1, herpes 2, y bueno, ahora ya no hay esa separación que... Ah, chicos, no les pasé el PPT, pero yo les pasé el link donde estaban los PPTs, están los PPTs de todas las semanas. Hay un link que les puse en la descripción del grupo, hay un link de OneDrive, donde dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, se los mencioné también la primera semana, que ahí están todos los PPTs y ustedes pueden descargarlos, pueden ir leyéndolo con tiempo. Por eso yo les envié eso. Si me están viendo ahorita y no tienen el PPT en la mano, vayan y descarguenlo. Ahí está todo el PPT de todas las semanas, ¿ya? Bien, entonces, a ver, ¿qué pasó ahora? Ya. El link de la clase, chicos, yo los envié en el correo electrónico de la universidad. Y bueno, si alguno de sus compañeros tiene ahí el link, los que han entrado, por favor, rótenlo en el grupo de WhatsApp porque ya no puedo salir de aquí, ¿ya? Ya no voy a responder más preguntas, porfis, ya porque me voy a desconcentrar. Ya, bien. En lo que es la mucosa genital, como les explicaba, principalmente vamos a ver infecciones de tipo herpes, herpes 1, herpes 2. Y como ustedes saben, ya no hay esa separación tal cual, porque se decía que el virus de tipo herpes 1, en donde principalmente infectaba las mucosas. Pero como, bueno, ha visto una falta de higiene sexual, por decirlo así, ahora encontramos virus de tipo herpes 2, incluso en las mucosas bucales, ¿ya? Y en los genitales también se encuentra el virus de tipo herpes 1, ¿ya?
en las mucosas genitales, imagínense, ya. Bueno, en lo que es la inoculación, estamos viendo el virus de la rabia. Acuérdense que eso se da por mordeduras de animales, no solamente por los perros, sino también por los murciélagos, animales como animales en lugares naturales, ¿no? Que a veces se van a acampar, los muerde y, bueno, los mosquitos también, los tipos arbovirus, están el virus de chikungunya, es Aegypti, bueno, ustedes ya saben. Y tras placentario vamos a ver los virus principalmente de la rubiola, citomegalovirus y VIH que pueden traspasar, ¿qué cosa? En la placenta. ¿Y quiénes afectan los nervios periféricos? Principalmente el virus de herpes zóster y el virus de la rabia, principalmente. Ahorita yo les voy a explicar todo esto, ¿ya? Y principalmente tengan en cuenta que este de aquí va a generar una meningitis de tipo aséptica. Miren, cuando me refiero a meningitis aséptica, aquí, meningitis aséptica, me estoy refiriendo a esto, miren. ¿Se acuerdan que vimos meningitis séptica, que es la bacteriana, que veíamos un aumento de presión de agua intracraneal? Veíamos también conteo de glóbulos blancos elevados, predominio de qué? Polimorfonucleares, los neutrófilos también estaban muy elevados, las proteínas también, la glucosa estaba baja. Pero, ¿qué pasa con la meningitis aséptica? La meningitis aséptica vamos a ver que hay glóbulos blancos menos de 300. Miren, aquí había de 1000 a 10.000 y acá hay menos de 300. Promedio inclusive a 100. Los neutrófilos van a estar muy bajos porque, ¿qué te dije? Que cuando se trata de tipo viral, generalmente va a haber predominio leucocitario, es decir, monomorfonuclear, ¿ya? Las proteínas van a estar normales. La glucosa de igual manera alta porque su sustrato de los virus no es la glucosa. Bueno, algunos sí. Más que nada de hongos, ¿ya? De hongos sí su sustrato es la glucosa, pero de los virus su sustrato no es la glucosa. La coloración GRAM, obviamente, GRAM solamente se utiliza para las bacterias. ¿Por qué? Porque tienen esta membrana que las hace detener la coloración, pero los organismos virales no. Entonces, por eso no tiene sentido de que tenga coloración GRAM. Y los cultivos, obviamente, solamente va a tener un 50% de positividad. ¿Por qué? Porque los virus necesitan mucho más tiempo todavía para poder crecer en medios de cultivo, ¿ya? Por eso me refiero a meningitis aséptica. Incluso la coloración del líquido cefalorraquídeo es transparente, es como si fuera normal. Entonces, por eso se le dice meningitis aséptica, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, yo les mencionaba que había una meningitis viral que puede ocasionarse por esta infección por virus y también se puede ocasionar por encefalitis de tipo viral. ¿Cuándo? Cuando esta meningitis ya tiene una mayor complicación, mayor compromiso, se puede generar una encefalitis viral. Hablábamos la clase anterior que los síntomas de meningitis, ¿cuáles eran? Fiebre, cefalea, meningismo, que yo les mencionaba que era rigidez de nuca, que incluso me tomé el tiempo de explicarles que debíamos evaluar en los pacientes que habían tenido un traumatismo para ver si no se trataba propiamente de un traumatismo, ¿no? Entonces, pensar siempre cuando te diga meningitis, rigidez de nuca, vómitos y náuseas, por eso aquí puse RN, ¿ya? Rigidez de nuca, vómitos y náuseas. Ya, entonces, cuando hablábamos de meningitis viral, ¿de quiénes hablo principalmente? De este 50% que genera infecciones de tipo aguda, ya sea fiebre, cefalea, meningismo. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una alteración de las funciones cerebrales que incluso puede llevar a tener crisis convulsivas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo de encefalitis, cuando ya tengo una focalización. ¿Se acuerdan que le explicaba focalización sinónimo de qué? De lesión del parénquima cerebral. ¿Y cuándo voy a darme cuenta que es una focalización? Cuando tengo síntomas como, por ejemplo, disartría. Acuérdense, disartría es la dificultad para poder nosotros vocalizar las palabras. Afasia,
¿Qué más? Convulsiones de tipo mioclónicas y todo eso. Por eso se le dice movimiento, les puse aquí movimientos involuntarios. Y además, alteraciones cognitivo-conductuales del paciente, lo que se le llama ahorita deterioro de la conciencia, ¿no? Ya. ¿Qué más? Vamos a ver que aquí, propiamente por infección de los virus, los que se va a ver principalmente dañado, quienes van a ser los parénquimas y las meninges. Por eso, primero que se va a dañar o va a tener problemas propiamente va a ser las meninges, ¿no? Primero se va a alterar las meninges y por ende, cuando ya genera una inflamación mucho más apoteósica, va a generar una complicación en el parénquima. De allí que se generan las encefalitis virales, ¿ya? Por ello vamos a ver de repente infiltrados linfocitarios, principalmente linfocitarios, acuérdense, yo les mencionaba monomorfonucleares. ¿Por qué? Porque los polimorfonucleares principalmente se dan en las bacterias, ¿ya? Vamos a ver principalmente focos de desmielinización, que ya les voy a explicar después, y cuerpos de inclusión, principalmente, que de esto, los cuerpos de inclusión, ha venido más en exámenes, ¿ya? En parciales, en finales. Es lo que te pregunta más, cuerpos de inclusión. ¿Por qué? Porque es lo más característico de la infección por determinado virus. Después vamos a ver eso. Ya, los estudios de laboratorio de manera general, porque yo no me estoy guiando de determinado virus aquí, de manera general en los virus, principalmente el estudio del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que va a aumentar las proteínas. Ya te expliqué la vez pasada, la clase pasada, por qué se elevaban las proteínas. Te expliqué la fisiopatología, ¿ya? La glucosa va a estar normal, por eso puse una N aquí, ¿ya? La glucosa va a estar normal y principalmente le vas a hacer un análisis citoquímico por cultivo. Pero ¿qué pasa? Que el cultivo va a demorar mucho. Ahora, ¿qué se utiliza más en lo que es virus? PCR. En los virus se utiliza más PCR. Inclusive, el PCR puede reemplazar fácilmente a una toma de biopsia. Acuérdense que la biopsia que es el gold estándar de todos los que yo puedo utilizar para diagnosticar determinada etiología. El gold estándar es la biopsia, pero en algunas ocasiones no se puede hacer una biopsia. Acuérdense que el tratamiento debe darse de manera precoz. ¿Para qué? Para evitar principalmente las complicaciones y la alta mortalidad que existe por estas patologías. Entonces, se le toma un PCR. Pero si no tienes, porque obviamente en todos los puestos de salud no existen, puedes hacerle el estudio de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar que anteriormente te expliqué, descartando obviamente que se trate de las otras etiologías que te expliqué, que son bacterias y próximamente que te explicaré parásitos y hongos, ¿ya? Mira, tener en cuenta que el PCR, mira, ¿cuánto tiene? Por eso te digo, mira, si estás rotando por un hospital y el doctor te pregunta, mira el PCR, ¿cuánto es su sensibilidad? De herpes virus, mira cuál es su especificidad. Te explicaba también la clase pasada qué especificidad se trataba de determinar cuántos pacientes sanos hay, es decir, los pacientes que no tienen la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si la especificidad es de 100, ¿qué quiere decir? Que si llegan 100 personas para poder diagnosticarse infección del sistema nervioso central por herpes virus, esas 100 personas, de las 100 personas, las 100 personas van a salir sanas si se toman esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente esas personas no lo tienen y bueno, eso te lo va a detectar, el PCR te va a detectar que esas 100 personas no lo tienen. Y de sensibilidad, bueno, ¿cuánto de porcentaje es? Mayor del 95%. ¿Y qué detecta a las personas que tienen la patología o las personas enfermas? Entonces, ¿qué detecta de las 100 personas que llegan? Va a detectar más de 95 personas que están enfermas. ¿Ves? Tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad para herpes virus. Después sigue citomegalovirus, igual especificidad, sensibilidad, mira cuánto tiene. La varicela zoster no existen datos de sensibilidad, pero sí te descarta y te dice quiénes están sanos, quiénes no lo tienen la enfermedad. ¿Ya? Igualito para el virus JC y enterovirus. Enterovirus, te dije, es importantísimo tener en cuenta este enterovirus. ¿Por qué? Porque cuánto es su especificidad, casi cerca de 100. Te puse aquí tratamiento a ciclovir. ¿Por qué? Porque principalmente estos tres virus de aquí para acá son virus de tipo herpes. Y como van a ser principalmente después de los enterovirus, van a ser más frecuentes los tipos de virus herpes que van a tener infección en el sistema nervioso central, ¿quién va a hacer su tratamiento? Principalmente
aciclovir, ¿ya? Acuérdate, tipos virus herpes, aciclovir, de la familia herpes viridae, acuérdate, ¿ya? Principalmente intravenoso y se le da esta dosis, esta dosificación. Ya media hora. Ya miren, chicos, te explicaba las infecciones de tipo herpéticas. Te mencionaba que principalmente que genera invasión al sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Que su infección va a ser de manera retrógrada. ¿A dónde? Principalmente el nervio de trigémino. Ahí se va a quedar. En el ganglio justamente del trigémino. ¿Y en dónde va a generarse? En el lóbulo frontal. Por eso te he puesto este LF, el lóbulo frontal, principalmente en la cara orbitaria. Aquí, mira. Acá están los ojitos, aquí justamente. Por eso estaba viendo toda esta parte desde el inicio, estaba viendo hasta de acá blanquito, ¿ves? ¿Ya? Y en el lóbulo temporal, por eso te puse LT, en la cara inferior y medial. Y justamente es la sintomatología que te va a dar. Si recuerdas anatomía de estas partes de aquí, tienen funciones determinadas y cuando se localiza ahí, ¿qué va a generar? Alteración justamente de esa zona y te va a dar sintomatología propia de ello. Ahora, ¿qué es lo que pregunta en el examen? Esto, por eso te lo he subrayado. ¿Qué genera lesión necrohemorrágica? ¿A qué se refiere? Que cuando te hagan punción lumbar, en este caso, van a encontrar glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo. Pero yo te explicaba en la anterior diapositiva que generalmente genera una meningitis de tipo aséptica. Pero ¿qué pasa? Que las infecciones herpéticas tienen esta característica, que en el líquido cefalorraquídeo va a generar unas lesiones necrohemorrágicas. Y por ello que cuando nosotros sospechemos de lesión herpética, le hacemos la punción lumbar en las primeras 24 horas. Si se ve esta lesión necrohemorrágica, ya se puede llegar a un diagnóstico de que puede tratarse una infección herpética, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a veces en las primeras 24 horas de la infección, por el mismo aumento de los glóbulos rojos, puede inclusive salir negativo la prueba de líquido cefalorraquídeo por estos glóbulos rojos que se encuentran aumentados aquí. Pero, por ello te digo, lo característico es la lesión necrohemorrágica, ¿ya? Ahora, de las lesiones herpéticas, vamos a ver que hay de tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 generalmente la afecta más a adultos y el tipo 2 a los recién nacidos. Pero tanto 1 y 2 generan mielitis tanto en recién nacidos como en adultos, ¿ya? Aquí yo puse que el virus de tipo 1 principalmente en donde afecta en la mucosa oral y los labios, y el tipo 2 en los herpes genitales que generan lesiones genitales como lo estás viendo aquí, ¿ya? Pero como te dije, ya ha visto unos malos hábitos en la parte sexual, que inclusive en la parte donde solamente se pensaba que era el herpes tipo 1, ahora también existe infección de tipo 2. Y donde se pensaba que solamente existía la infección del tipo 2, también existe herpes de tipo 1. Ahora, si en caso se trata solamente, tú sospechas de tipo 1, herpes 1, en los niños, ¿qué vas a encontrar? Gingivoestomatitis. ¿Qué significa esto, lo que estás viendo aquí? Generalmente en los niños, o escorbuto, como se les menciona ya, gingivoestomatitis. En los adultos sí vas a encontrar una patología que es la faringotonsilitis, ¿ya? Acuérdate que, o sea, mi intención no es explicarte esto, mi intención es explicarte esto, que los 2/3 de esta infección van a generar una reactivación y una diseminación. ¿A qué me refiero con esto? Que el nervio de trigémino se va a quedar, no, que la infección se va a quedar justamente ahí de forma latente en el nervio de trigémino. Y si el paciente baja su sistema inmune, este virus puede reactivarse y puede generar diseminación y reactivación a nivel del nervio trigémino, ¿ya? La clínica, acuérdate que siempre los virus, acuérdate, esto me olvidé de mencionarte, siempre los virus primero va a pasar, es de tipo bifásica. ¿Qué significa? Que primero va a generar una patología propiamente. Es decir, vemos el virus herpes, primero está generando una lesión dérmica, que es lo que primero genera, y después, de forma secundaria, va a generar una lesión en el sistema nervioso central. Por eso se dice que tiene una presentación bifásica, ¿ya? Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que cuando llega un paciente que tú sospechas una patología
por este tipo de virus, tú le puedes preguntar los antecedentes, si tuvo esta lesión, y si te lo confirmas, ya tú tienes mayor porcentaje de probabilidad de pensar que se trate de una infección herpética, ¿ya? Por eso es el objetivo de explicarte eso. Ya cuando te hablo de cuadro pseudogripal, es los pacientes que ya estaban manifestando esto y ya como segunda etapa presentaron un cuadro pseudogripal que ya viene a generar una manifestación neurológica a la larga. ¿Qué va a generar? Va a generar cefalea, crisis convulsivas, trastorno de la conciencia con funciones mentales y todo ello, ¿ya? El pronóstico principalmente tiene una mortalidad del 20% y tiene unas secuelas discapacitantes. Eso es lo que más nos debe interesar, las secuelas discapacitantes. Por eso te digo, si tú lo sospechas, si el paciente viene con estos antecedentes, estas lesiones, tú ya tienes que darle su tratamiento de forma precoz, que es aciclovir, que te lo mencioné, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente vas a generarle una mala calidad de vida del paciente principalmente por ello, ¿ya? Por eso es importante que tú tengas en cuenta todo ello. El diagnóstico principalmente es de líquido cefalorraquídeo, es el pilar fundamental que se debe tomar. Yo te decía, las lesiones necrohemorrágicas. Ya, si tú no ves alteraciones, por ejemplo, en los glóbulos blancos, en el líquido cefalorraquídeo de la presión y todo ello, la glucosa, la proteína. Por eso que te dije, la característica principal que es la lesión necrohemorrágica. ¿Ya? El PCR, como te dije, es la técnica de elección. Incluso te mencioné que tiene una sensibilidad del 100%, ¿ya? Y generalmente se va a tomar dentro de las 24 a 72 horas, ¿ya? El cultivo se hace de manera escasa porque, te dije, demora mucho tiempo en generar en crecer el virus. Y la biopsia tiene una sensibilidad del 95 y la especificidad del 100%, pero no siempre se toma. Ahora, en la tomografía que vamos a ver imágenes hipodensas, tanto si lo haces con contraste o sin contraste, ¿ya? Y bueno, la resonancia magnética es más sensible y es de elección cuando tú sospechas de virus, infección por virus herpético. Acuérdate que estos solamente son exámenes complementarios. Ya tú con el estudio de líquidos cefalorraquídeos puedes determinar el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es aquí lo importante? Que si tú le tomas un electroencefalograma, que es un nuevo examen que te estoy mostrando, el paciente va a tener una característica importante en el encefalograma. Mira aquí, que se llama trenes de punta a punta o que tienen actividad epileptiforme temporofrontal. ¿A qué me refiero con trenes de punta a punta? Estos, mira, son trenes de punta a punta, ¿ya? Y estos son justamente, es algo característico de si le tomas un electroencefalograma de los pacientes que tienen infección por virus herpético, ¿ya? Esto puede venirte en examen porque te dije, es característico. Dentro del tratamiento, acuérdate, precoz y empírico. Por eso tú tienes que saber preguntarle bien en la anamnesis al paciente si presentó ese tipo de antecedentes, ¿ya? El tratamiento, como te dije, es aciclovir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que últimamente está habiendo pacientes con mucha función renal deteriorada porque tenemos un aumento de pacientes con diabetes, hipertensión. Entonces, ¿qué quiere decir? De hecho, va a tener una función renal deteriorada. Entonces, en esos casos, cuando tú tengas un paciente que tiene esto, se le da Foscarnet. Esto el profesor, no sé si te lo he puesto, ¿ya? Pero tenlo en cuenta, Foscarnet. Y principalmente también se le da a los pacientes que tienen resistencia de repente a esta cepa de aciclovir, a este medicamento aciclovir, o en pacientes trasplantados o en pacientes con SIDA. Ya te voy a hablar por qué les da, ¿ya? Y listo. Ahora vamos a hablar del herpes zóster. El herpes zóster, como te mencionaba, pertenece a la familia Herpes viridae y esto también genera, mira, este genera que este herpes se quede de forma latente en el ganglio de la raíz posterior, ¿ya? En el ganglio de la raíz posterior. Aquí, mira, ¿ves? ¿Y a quién principalmente afecta? A las neuronas sensitivas. Y a las neuronas sensitivas, ¿y en dónde se va a quedar? En el ganglio de la raíz posterior. Y ¿se acuerdan?
justamente el ganglio de la raíz posterior tiene características de sensación, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué significa que se quede latente? Como te dije, baja tu sistema inmune, se reactiva, ¿ya? Y que puede generar otra de estas lesiones. Ahora, ¿cuál es la característica del herpes zóster? El herpes zóster tiene la característica, ¿por qué no? Ya, el herpes zóster tiene la característica de formar estas erupciones cutáneas, mira, ¿ves? Y como está así, crece de esta forma, ¿qué se dice que tiene esta forma? Dermatomas. Aquí están, ¿ves? Erupciones cutáneas que pueden aparecer en el tronco, tórax y espalda. Y tienen estas características de aparecer como si fueran de forma oblicua. Y son de dermatomas que se generan, que tenemos en el paciente, ¿no? Acá está, mira, por ejemplo, estas son las vesículas, esta es la piel, y aquí llega incluso a estos de acá, pasa en la ramita nerviosa, y aquí se apodera el virus. Y aquí viene el virus y se expresa, ¿ya? Por eso es que esta tiene característica principal, su característica que es una lesión en trayecto de dermatoma. Ahora, ¿qué pasa? Que ya le diste ese tratamiento a aciclovir, porque te dije que el aciclovir se le da a los pacientes o los patologías de la familia herpes viridae. Ya, le das aciclovir de manera intravenosa. Desaparecen las lesiones vesiculosas en dermatoma. ¿Qué pasa? Que al paciente le queda un dolor residual que se llama neuralgia posherpética, que es importante porque llegan a las consultas de neurología, por ejemplo, los pacientes que dicen, doctor, me duele, ya, pero ¿es por qué? Porque tú siempre tienes que preguntarle cuáles son los antecedentes del paciente, ¿ves? Ya presentó esto, ya se le hace un medicamento adecuado. Inclusive a veces con el medicamento no les llega a pasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente en dónde se localizó, justamente la neurona sensitiva del ganglio de raíz posterior. ¿Ya? Ya. Ahora, los citomegalovirus, principalmente, ¿qué le vas a dar? Ganciclovir. ¿Por qué no le vas a...? Yo te explicaba que, Sofi, tú me dijiste de la familia herpes viridae le das aciclovir, ya. Pero ¿qué pasa? Que en estos casos, con el citomegalovirus, el aciclovir no tiene tanta unión. Donde tiene más unión es con el ganciclovir, que incluso se dice que tiene un 100%, 100 veces más de unión al citomegalovirus que un aciclovir. Si tú le das aciclovir, probablemente el paciente haga recidiva, no se pueda curar del todo, pero con ganciclovir sí, ¿ya? ¿A qué le va a dar? A los pacientes principalmente que tienen encefalitis severas, a los pacientes inmunodeprimidos, a los pacientes que tienen alteraciones congénitas como calcificaciones periventriculares. Y bueno, como te dije, principalmente el tratamiento es ganciclovir, ¿ya? Y se le da ciclovir a quién? A los pacientes que tienen SIDA, ¿ya? En este tipo de alteración del herpes viridae, que es VHH3, principalmente, ¿qué le da? Le da varicela a los niños, le puede dar encefalitis aguda también a los niños y le puede dar cerebralitis de manera crónica. Y en el tipo de alteración de VHH6 ya no se le da tratamiento, como te explicaba, que era aciclovir, sino se le da foscarnet, ¿ya? Listo. Ya terminamos con la familia herpes viridae. Ahora vamos a hablar del virus de la rabia. Ya. El virus de la rabia, ¿a quién va a pertenecer? Justamente la familia de Rhabdoviridae, principalmente, ¿ya? Y que se trata de una enfermedad zoonótica de tipo viral, ¿ya? En este caso vas a ver que es un neurótropo. ¿A quién tiene afinidad? Acuérdate, yo te dije neurotropía significa o tiene sinonimia con afinidad, ¿ya? Entonces los neurótropos tiene principalmente su neurotropía, justamente este virus de la rabia, ¿a quiénes? A los nervios periféricos, ¿ya? A los nervios periféricos principalmente. ¿Y en dónde está su reservorio? Principalmente en los animales, en la saliva, en las secreciones, ¿ya? Mira, ten cuidado con esto porque tiene una mortalidad del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se atiende de manera adecuada, probablemente el paciente muere, ¿ya? Su incubación va a ser de 7 a incluso un año, de 7 días a un año, ¿ya? Localización, esto preguntaron en pregunta de examen. ¿Dónde se localiza? Aunque se puede localizar en esto de acá, principalmente que preguntaron que se localice en el asta de Amón, ¿ya? En el asta de Amón. ¿Dónde más se puede localizar? En los lóbulos temporales. ¿En qué parte del lóbulo temporal? Principalmente en el hipocampo, en los ganglios basales, en la corteza cerebral, en los nervios craneales, ¿ya? Por eso tienen en cuenta eso de aquí.
Y la característica principal que también tomaron en examen fue los cuerpos de Negri. Mira, estos son los cuerpos de Negri. Estos son los cuerpos de Negri, ¿ves? Cuando se le toca, por eso te dije, mira, ¿cuál es el gol estándar? La biopsia. ¿Y en dónde se ve esto de acá, en los cuerpos de Negri? En la biopsia. Por eso te dije, pero a veces no se puede tomar biopsia, se le puede tomar solamente un PCR, ¿ya? Aquí están los cuerpos de Negri, que se ven en los pacientes, mira, ¿ya? Por eso ten en cuenta eso. Eso fue característico que preguntaron en el examen, ¿ya? ¿Y cómo se inocula? Por una mordedura de un animal rabioso, ya sea un perro, gato, murciélago o alimañas de manera, que vivan de manera salvaje, bueno, salvaje, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Principalmente vamos a ver que va a atacar a las células musculares, ¿ya? Por eso se dice eh, que es una patología que tiene una mortalidad muy alta. Mira, primero van a atacar a las células musculares, va a subir de manera a través de los nervios y se va a subir de manera con un transporte de tipo axonal retrógrado, ¿ya? Mira, así. Primero acá estaban los músculos, te mordió el perrito, te mordió, o el animal, ya. Se va a subir a nivel de los nervios y ¿qué va a llegar? Va a llevar al transporte axonal y ¿qué va a subir de manera retrógrada? Así, ¿ya? Después llega a las neuronas justamente aquí. Como llegó al axón, acuérdate, ¿a dónde va a llegar? A las neuronas a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Ganglios también llega a los ganglios de la base, te dije a dónde más llega, al asta de Amón, a los lóbulos temporales, al sistema límbico y también puede llegar al nervio autónomo en los tejidos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que el virus de la rabia tiene fases, ¿ya? Primero es la prodrómica, que justamente te va a dar en esta fase de incubación de 7 días a un año. Vas a ver que su clínica va a ser inespecífica, ¿ya? Los pacientes van a cursar con temperatura alta, con cefaleas, mialgias y náuseas y vómitos. Es por eso importante que si un perrito te muerde y tú no sabes si el perrito tiene rabia, es inmediatamente que te dirijas a un centro de salud para que se te pongan las vacunas correspondientes, ¿ya? Ojalá que ese perrito no haya tenido rabia. Ya. Después, las siguientes fases son las encefalitis agudas. Aquí vamos a ver que los pacientes ya comienzan con la agitación, confusión, alucinaciones, parestesias, que son como la falta de sensibilidad en los miembros, que no lo puedas mover de manera adecuada, y fasciculaciones. Después sigue con la clínica típica, ¿ya? La clínica típica, ¿qué significa? La salivación. Ya ustedes han visto los perritos, ¿no? Salivación, comienzan con los ojitos blanquitos, tienen hidrofobia, tienen disfagia, mira, disfagia, hidrofobia, espasmos laringios. ¿Qué quiere decir? Que incluso los pacientes pueden ahogarse por estos espasmos laringios y tienen conducta agresiva, ya te decía yo, tienen infección ¿en dónde? En el sistema límbico. Y estos espasmos laringios, ¿por qué? Porque tienen infección en el hipocampo. Por eso yo te decía que es importante que tú sepas en dónde se localiza y por dónde se localiza tú vas a saber la sintomatología, ¿ya? Por esta conducta agresiva, los pacientes tienden a morder y ahí se va a diseminar, ¿qué cosa? El virus, ¿ya? Después tienen parálisis de manera ascendente. ¿Por qué? Porque acuérdate que donde ataca principalmente también a los nervios craneales, ¿ya? Y la fase final siempre va a ser la muerte, ¿no? Por eso tiene una mortalidad del 100%. Como te dije, el paciente va a tener una parestesia en donde principalmente en el lugar de la mordedura. Se le puede tomar su PCR a los pacientes y serología, que es el recuento de los anticuerpos, justamente en la saliva del paciente, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, cuando se le pida, va a salir con una pleocitosis linfocitaria, acuérdate. Diagnóstico definitivo con qué va a ser justamente con esto, con las biopsias de manera cutánea. Tú le puedes tomar esa biopsia al paciente en donde fue mordido, le haces la biopsia porque acuérdate que biopsia a nivel sistema nervioso central es demasiado complicado y aparte que es costoso y aparte que también es demasiado contagioso.
Le haces biopsia de manera cutánea en donde en los folículos pilosos y lo pones a incubar, a ver, de repente se trata de ello y si se trata de ello, bueno, le vas a dar el tratamiento correspondiente. Y acuérdate que te decía que cuál es la característica principal, los cuerpos de Negri, ¿ya? Que es una inclusión eosinófila, que es una respuesta justamente a esta infección que se está dando. Es patognomónico, acuérdate, patognomónico, que este puede ser pregunta de examen, claro que sí, ¿ya? El profesor Kang probablemente pregunte esto. Ya, el manejo, ¿cómo es? La profilaxis. Si eres una paciente o una persona que tuvo una exposición, preexposición, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que eres veterinario, agricultor o de repente te vas de viaje a tu serum? Ya. Ahí estás como paciente como preexpuesto, no sabes si vas a encontrar animales con rabia. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Te vacunas. Principalmente a quién se le dan los pacientes de riesgo. ¿Y a qué se le da? Se le da inmunoglobulina humana antirrábica, ¿ya? Son 3 dosis. Primero, el primer día, obviamente, a los 7 días y los 28 días, ¿ya? Y la posexposición, ¿qué significa? Ya, bueno, ya te mordió, ya fuiste, ya. Bueno, no significa que ya fuiste. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir al médico y ahí te va a hacer una observación, te va a hacer limpieza y ahí te va a vacunar ¿con qué? Con 5 dosis, ¿ya? Acuérdate que en algunas personas les pueden poner en el ombligo, yo he escuchado que le ponen en el ombligo, ¿no? Imagínate, mira, le van a dar el primer día, el tercer día, el séptimo día, 14, 28 días. Entonces, ten en cuenta ahí. Y a estos pacientes se les puede poner también de manera intramuscular, ¿en donde? En el músculo deltoides. Y en los pacientes menores de 2 años, ¿en donde se le puede poner en la cara externa del muslo, ¿ya? Listo. Esta es una imagen para que ustedes vean cómo es un paciente. ¿Dónde está no puedo poner. Ya. Esto es para que ustedes vean un paciente, mira, con rabia, ¿ven? Presentan estas contracciones musculares, incluso se les puede decir que tienen convulsiones también presentan, ¿ya? Entonces, eso es principalmente, mira, aquí el perrito vino y le mordió. Y acá con su nervio, ¿a dónde llegó? A los axones. Y una vez que llegó a los axones, ¿a dónde llega? Al parénquima cerebral. Y una vez que llega al parénquima cerebral, a donde llegue va a generar su determinada sintomatología, ¿ya? Es por eso que es importante que vayas inmediatamente cuando te muerde un perrito, ¿ya? Listo. La siguiente. Poliomielitis. Poliomielitis, vamos a ver que pertenece a la familia de los poliovirus. Y bueno, vamos a ver que hay serotipos, ¿ya? Vamos a ver que inclusive hay 3 serotipos, la forma paralítica, no paralítica y abortiva. La forma paralítica es la que vemos generalmente en los pacientes, aunque es al menos de 1%, vamos a ver que va a generar esta parálisis asimétrica que es característico, ¿no?, en los pacientes que han sufrido poliomielitis. Principalmente, como te dije, que era por vía digestiva y la ruta que es fecal oral o también puede ser respiratoria, mediante aguas y los alimentos contaminados, ¿ya? Vamos a ver que principalmente la multiplicación se va a hacer en los intestinos, vía hematógena, y principalmente dónde se va a localizar en las neuronas motoras. Eso tenlo en cuenta porque es importantísimo. Si te expliqué el anterior que eran neuronas sensitivas anteriormente, el virus de la rabia eran neuronas periféricas porque no había un sitio específico de infección. En este caso la poliomielitis sí, va a ser neuronas motoras grandes. Por eso va a tener la sintomatología que tiene, ¿ya? ¿En dónde más? En el asta anterior de la médula, en el cerebro, cerebelo y el tronco. La clínica principalmente es asintomática, pero puede generar también una enfermedad leve específica. Acuérdate que vamos a tener 3 tipos. Si es asintomática, no vamos a tener esto, solamente vamos a tener una enfermedad leve específica nada más. Pero si en caso se trata de una poliomielitis sintomática, vamos a tener 3 formas: la abortiva, paralítica y no paralítica. En lo que es la abortiva, vamos a ver que generalmente vamos a tener más síntomas y va a tener mayor elevación de la temperatura. ¿Y a quién les va a dar? Generalmente a los niños pequeños, ¿ya? En la paralítica, que es el menos de 1%, ahí se va a expresar como una meningitis aséptica, como parestesias, acuérdate, parestesias, retención urinaria, espasmos de los músculos que vamos a ver.
Y en la no paralítica, que es incluso menos del 4%, se va a presentar como una meningitis también aséptica en los recién nacidos y va a generar principalmente como síntoma principal la cefalea, ¿ya? Eso es para que ustedes tengan en cuenta. En el diagnóstico vamos a ver que principalmente, acuérdate, tu punción lumbar, todo lo que sea el sistema nervioso central y tú veas que se trata de una infección tanto bacteriana, micótica, viral, parasitaria, puedes pedir qué cosa, tu líquido cefalorraquídeo, ya tu punción lumbar. Y ahí vamos a ver que hay pleocitosis, pero pleocitosis ligera, ¿ya? Hay un ligero aumento de proteínas, la glucosa se va a encontrar normal, los anticuerpos por este ligero aumento de proteínas se va a encontrar elevada. Principalmente, ¿qué le vamos a hacer? El PCR, acuérdate, PCR aquí cuando es viral principalmente se le pide su PCR, ¿ya? En el manejo, principalmente, la vacunación es principal que ustedes, si es que, bueno, van a rotar el ciclo que viene por pediatría, siempre es general, eh, que ustedes generen un sistema de vacunación, ¿ya? O que se vea o que le expliquen a los padres por qué es importante vacunar a sus niños. Algunas personas no quieren vacunar, ¿ya? Si en caso ya presente estas formas sintomáticas, se le va a dar tratamiento dependiendo de los síntomas. No hay un tratamiento como te explicaba el anterior, que era ciclovir, por ejemplo, ¿no? O ganciclovir, no. Su tratamiento es sintomático. Dentro de las complicaciones, vamos a ver qué es la parálisis asimétrica. ¿En dónde? En la forma paralítica. En la forma paralítica principalmente va a haber una parálisis asimétrica, donde los pacientes se van a encontrar de esta manera, miren. ¿Ven? En esta forma, justamente en esta parálisis asimétrica, los pacientes van a tener esto de acá, inclusive pueden generar escoliosis, por eso es importante, ¿ven? Es importante que los pacientes se vacunen. Y allá, va a tener una parálisis asimétrica principalmente de la forma, ¿qué cosa? Paralítica. ¿Y en dónde va a generar principalmente esa patología? En los músculos de manera proximal. ¿Y en dónde más? En los músculos inferiores, ¿ya? Principalmente, miembros inferiores, acá, miembros inferiores, acá está. Si es que tiene compromiso de los músculos vulvares, que es por la poliomielitis no paralítica, que puede generar inclusive en los pacientes insuficiencia respiratoria, disfagia, regurgitación nasal, parálisis faríngea, incluso un síndrome postpoliomielítico, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso. Dependiendo de dónde se quede el virus, va a generar la sintomatología correspondiente. Por eso yo les decía, si en caso genera la complicación de tipo paralítica, vamos a ver que va a generar una parálisis de tipo asimétrica, en donde de manera proximal, principalmente en los miembros inferiores. También puede dar en los miembros superiores, pero más en los miembros inferiores. Y en el caso de una parálisis, de una poliomielitis paralítica, va a generar, no paralítica, disculpen, no paralítica, va a generar un compromiso justamente en el músculo vulvar. Y justamente el músculo, el músculo vulvar que va a generar, va a controlar principalmente la función respiratoria y cardíaca, acuérdate, ¿ya? Ya. El otro que te iba a hablar es la panencefalitis esclerosante subaguda. Ya, aquí vamos a ver que esto de acá principalmente se trata de una secuela de la sarampión. Yo te hablaba que la sarampión principalmente era por una infección del virus herpes de tipo 3, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, si ves a un paciente que preguntarle cuáles son sus antecedentes, qué sintomatología tuvo antes. Acuérdate que estos tipos de sintomatología por virus es bifásica. Primero se va a presentar como netamente su infección en el virus, en el sistema nervioso, en manera general, y después, como todavía no se ha curado totalmente, pueden generar activación o diseminación en el sistema nervioso central, y es allí cuando vamos a ver ese tipo de sintomatología, ¿ya? Entonces se va a dar como una secuela de la sarampión, y bueno, evolución generalmente después de la sarampión puede evolucionar de 1 a 4 años. Es de manera mortal, ¿ya? ¿Dónde se va a localizar principalmente? En la sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué significa esto? Que al generar
una infección a este nivel puede generar atrofia en los pacientes. Y si genera atrofia, ¿cuál es la clínica que va a presentar? Deterioro mental. ¿Ves? Deterioro mental en los pacientes. Inclusive hay niños que tuvieron antecedentes de sarampión y tienen bajo rendimiento académico, de repente tienen disfagia, ceguera cortical, y principalmente, ¿qué es? Es por la propia patología que está generándole la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿ya? Ya. El diagnóstico, como te decía, principalmente es en el líquido cefalorraquídeo pedirle su punción lumbar y vamos a ver que las proteínas van a estar elevadas. ¿Pero por qué? Porque el propio cuerpo se está defendiendo de este virus de la sarampión que quedó y que va a formar un aumento de anticuerpos. Acuérdate que de qué era ese tipo, era de predominio monomorfo nuclear. Y si es predominio monomorfo nuclear, ¿quiénes entran ahí? Principalmente los linfocitos. Y de los linfocitos, ¿cuáles hay? Los linfocitos de tipo B. Y los linfocitos de tipo B, cuando evolucionan y se transforman a plasmocitos que producen anticuerpos. Y es por eso que en este tipo de pacientes, y cuando le hagamos su punción lumbar, vamos a ver que hay predominio de anticuerpos, lo que se le denomina bandas oligonales, principalmente anticuerpos de tipo IgG, ¿ya? Vamos a producir anticuerpos de tipo IgG, ¿ya? Si no me estoy equivocando. En lo que es el electroencefalograma, te hablé que era un examen complementario nuevo que te estaba enseñando, vamos a encontrar que vamos a ver complejos de ondas lentas, ¿ya? Agudas y de alto voltaje, que son los complejos de Rademacher, que esto sí ha sido pregunta de examen, ¿ya? Tenlo en cuenta. Mira, ¿cuáles son los complejos de Rademacher? Aquí está, Rademacher. Esto de acá. ¿Te acuerdas que yo veíamos anteriormente los complejos de tren punta a punta? Ya mira, ya no es lo mismo, ¿ves? Aquí ya no vemos totalmente como punta, 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 no. Vemos esto de acá, vemos que ondas lentas, ¿qué significa? Estas son las ondas lentas. Y después vemos ondas de alto voltaje, que son estos de aquí. Entonces, primero ondas lentas y ondas de alto voltaje. Estas son las complejos de Rademacher, ¿ya? Principalmente, ¿cuál es el tratamiento? Sintomático. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente presenta convulsiones, le das anticonvulsivantes. Y principalmente la vacunación. Por eso es importante a los niños vacunarlos. Ya, seguimos el siguiente, que es leucoencefalopatía multifocal progresiva. Siempre, nunca puedo pronunciar ese nombre. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Mira, yo quiero que tengas en cuenta esto, que la etiología principalmente está dado por el papovavirus JCOS-B40. ¿Por qué te le he puesto o enmarcado en amarillo el nombre? Porque los doctores preguntan, te dicen, ya, la enfermedad se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, y dime tú quién es que lo causa. Ya, y ahí te pregunto. ¿Ya? ¿Quién tiene mayor riesgo de generar esto? Los pacientes inmunodeprimidos. ¿Y quién es un paciente inmunodeprimido? Los pacientes que tienen SIDA, que llegan a fase SIDA, ¿ya? Fase, es una fase ya de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, ya es una fase, la fase SIDA, ¿ya? Los pacientes trasplantados también son los pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? La evolución principalmente va a ser rápida, porque obviamente están inmunodeprimidos. ¿Y en dónde se va a localizar principalmente? En la sustancia blanca. Por eso se llama leuco. Leuco viene de blanco, por eso se dice leucocitos, glóbulos blancos, ¿ya? Sustancia blanca, leucoencefalopatía, ¿ya? ¿Y a quiénes más van a atacar? Justamente a los oligodendrocitos. ¿Y qué van a generar en los oligodendrocitos? Van a generar que se desmielinice. Y al desmielinizarse, ¿qué va a pasar? Puede generar lesiones en el paciente, que va a generar esto, mira. ¿Ves? Mira, aquí está un paciente, por ejemplo, esto se le tomó un paciente, eh, claro, un paciente, ¿ven estas manchas blancas? Ya, estas manchas blancas van a ser
que no se le toma contraste, porque generalmente a veces lo tomamos con contraste. Por eso se le dice que el diagnóstico principalmente es con líquido, en el líquido cefalorraquídeo tú le tomas un PCR, también llegas al diagnóstico y si tienes algunas dudas le puedes tomar una tomografía y en este caso no le pides contraste, ¿ya? Vamos a ver que van a aparecer estas manchitas, que por eso justamente se llama leucoencefalopatía también. ¿Por qué? Porque generan estas manchitas blanquitas que se van a generar aquí. Pero estas manchitas blanquitas justamente es lo que es característico de esta enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque está generando justamente desmielinización a este nivel, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que algunas veces cuando veamos esto, en algunas ocasiones se puede pensar que es de repente se está encapsulando algo y que va a generar un efecto de masa. ¿Qué significa efecto de masa? Que puede generar inflamación a este nivel y la línea media lo va a correr por el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que esto de aquí no genera efecto de masa. Porque tú vas a ver generalmente patologías que generan efecto de masa van a generar síntomas como por ejemplo convulsiones, ¿ya? Entonces principalmente vamos a ver la sustancia blanca, en donde se va a localizar principal también en los oligodendrocitos, ¿ya? Va a generar necrosis, por eso es que se ve de esa manera blanquita, porque genera necrosis, te dije, genera desmielinización a nivel de las neuronas. ¿Y qué va a generar primero? Va a generar paredes, después trastornos sensitivos y visuales, dependiendo también si se localiza en la parte óptica, en la zona óptica, puede generar estas lesiones, ¿ya? Se caracteriza principalmente por tener alteración cognitiva y obviamente si tú sospechas de una lesión del tipo del sistema nervioso central, le pides su punción lumbar, líquido cefalorraquídeo y le pides su T, ¿ya? Acuérdate, le dije no expansivas. ¿Por qué? Porque cuando veamos en la siguiente clase vamos a ver justamente estas mismas características en las imágenes y estas sí van a generar efecto de masa. Y cuando generan efecto de masa ya podemos descartar una leucoencefalopatía. ¿Por qué? Porque esta leucoencefalopatía es una patología oportunista en los pacientes con SIDA. Entonces, en los pacientes con SIDA generalmente están bien inmunodeprimidos en esta fase. Y cuando llegan a esta fase, cualquier enfermedad les puede hallar. Por ejemplo, mira, una de ellas es la toxoplasmosis, ¿ya? Cuando veamos toxoplasmosis, vamos a ver justamente estas manchitas blanquitas. Y cuando veamos toxoplasmosis en los pacientes con SIDA, primero tenemos que descartar toxoplasmosis. Después debemos de pensar de una leucoencefalopatía. Pero eso te lo voy a explicar ahorita, ya después de que ven. El tratamiento principalmente es interferón de tipo A y citarabina, principalmente, ¿ya? En lo que es la encefalitis letárgica o von Economou, principalmente se localiza ¿dónde? En el tronco cerebral, en los ganglios basales, en la corteza, en la médula espinal. Y principalmente que va a tener signos extrapiramidales. ¿Qué significa signos extrapiramidales? Signos extrapiramidales se refiere a los síntomas parkinsonianos, ya sea alteración de la ataxia, como por ejemplo ataxia, no, como hay una alteración justamente en el tronco cerebral y en el cerebelo, los pacientes no van a tener este balance al momento de estar parados. Por ejemplo, en los pacientes parkinsonianos, un pequeño golpe, un pequeño empujocito ya los tira, por ejemplo, al piso, ¿ya? Entonces, por eso se dice signos extrapiramidales. También que va a atacar a lo que es el sueño y la vigilia, las conductas oculomotoras también. Los pacientes tienen este mutismo akinético que es propiamente también de los signos extrapiramidales. Cuando veamos Parkinson, vamos a ver que los pacientes también tienen mutismo akinético, es decir, que ellos no hablan de por sí cuando quieren, sino solamente cuando se les pregunta algo, ¿ya? Van a estar totalmente callados al menos que tú le preguntes algo. Así se denomina mutismo cinético. El tratamiento principalmente es sintomático y responde al tratamiento de Parkinson, ya sea levodopa o los medicamentos que se utilizan en Parkinson. Listo. Y terminamos aquí con esto, con los virus, y de ahí seguimos con los proteínas, que es súper rápido, ¿ya? La infección por otro virus, vamos a ver que vamos a ver tres tipos, que es el virus VIH, el HTLV y uno más que por ahí no me estoy acordando ahorita. Ya,
Pertenece a la familia de retrovirus. Acuérdense que está el ARN, que por eso interviene el enzima retrotranscriptasa, no, transcriptasa reversa, acuérdense ya, la enzima transcriptasa reversa, que vuelve justamente este ARN en ADN para que pueda infectar a los linfocitos, justamente TCD4, para poder infectar a los pacientes, ¿ya? Acuérdate, te lo escribo aquí, ¿ya? Enzima transcriptasa reversa. Ya, acuérdate, ¿ya? Porque esto es como cultura general, pero a veces los doctores preguntan. No es el objetivo de mi clase explicarte esto, pero para que recuerdes. Ya, ahí está, acá está abajo. Enzima transcriptasa reversa vuelve el RNA al DNA. Pero, ¿qué pasa? Que en el sistema nervioso central, te dije, a nivel sistemático, ¿a quién ataca? A los linfocitos TCD4. Ya. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel del sistema nervioso central, ¿a quién va a atacar? Va a tener su neurotropismo o su afinidad. ¿Por quién? Por los macrófagos. Principalmente macrófagos, acuérdate, ¿ya? Y bueno, después de que ataca a los macrófagos, va a atacar a quién? A la astroglía o microglía. Y también a los oligodendrocitos, ¿ya? Pero mayor afinidad va a tener por los macrófagos, acuérdate, ¿ya? Primero, como va a generar una inflamación, va a generar efectos neurotóxicos que vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Y qué pasa? Mira, vamos a ver, mira. Ay, tengo problemas con esto. Ya. Mira, aquí te estoy mencionando una primoinfección. ¿Qué pasa? Mira, cuando un paciente recién se contagia con este virus, mira, cómo va creciendo el virus de manera exponencial, ¿ah? Exponencial, mira. Va creciendo el virus de manera exponencial y llega a un pico. Pero ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a defendernos, obviamente con nuestras células de defensa. Comienza a aumentar también CD4. ¿Y qué pasa? Que en la primoinfección te va a dar una meningoencefalitis aséptica. ¿Y qué va a pasar con esta meningoencefalitis? Te vas a curar. O sea, los pacientes generalmente se curan, ¿ya? O sea, aparece una sintomatología de meningismo, pero a las semanas desaparece. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está atacando al virus y que está en su máximo cenit, está súper elevado. Pero ¿qué pasa? Que a medida que aumenta el virus, que va disminuyendo nuestro sistema inmune, ¿ves? Y cuando llega justamente en este sistema, esta infección aguda, le va a dar a los pacientes determinadas patologías y se van a sentir como que muy sanos, van a sentir demasiado sanos. Pero a medida que avanza la enfermedad, ya comienza a decrecer esto, el sistema inmune también comienza a decrecer y la viremia también comienza a aumentar, ¿ves? O sea, parece ser aquí en esta fase de acá que nuestro sistema inmune mantiene controlado el virus, pero después llega un punto en el que ya se vuelven asintomáticos, en el cual el virus comienza a aumentar. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmune comienza a decaer. Y ahí es cuando ya en esta fase de aquí, justo de aquí para acá, ya es lo que se denomina fase SIDA, ¿ya? Por eso, cuando te digo primoinfección, una meningoencefalitis aséptica, les va a dar a los pacientes, pero se van a curar en pocos días. Pero ya las complicaciones posteriores, en las complicaciones posteriores, vamos a ver que van a tener deterioros cognitivos, como te lo voy a explicar, mielopatías vasculares, demencias, neuropatías y enfermedades de la segunda motoneurona. Pero principalmente la primera manifestación que va a tener el paciente a nivel del sistema nervioso central, que es principalmente sintomatía neurológica. Como te dije, la primoinfección, ¿qué va a ser? Meningoencefalitis aguda o aséptica también. Es el primer estadio aquí de la infección y le va a dar al 5 al 10% de los pacientes, ¿ya? Como te dije, como nuestro sistema inmune está en su máximo cenit, está trabajando a 100%, va a haber una mejoría espontánea en estos pacientes. Por eso te digo, es importante que tú le preguntes los antecedentes a tu paciente. La clínica es asintomática o inadvertido. En algunos casos va a haber una hipertensión intracraneal o una hipertensión intracraneal, ya, es esto, ya. ¿Qué va a pasar?
que les puede generar en algunos pacientes, les puede generar encefalitis, ya una encefalitis grave. Y aquí ya, bueno, ya aquí le damos a los pacientes los medicamentos para disminuir esta inflamación, que acuérdate, te expliqué la clase pasada, que era manitol, por ejemplo. Me acuerdo que te expliqué el manitol, ¿ya? El diagnóstico principalmente le pido su punción lumbar. ¿En qué casos? Generalmente en los casos que llegan con encefalitis graves. ¿Por qué? Porque aquí como está en meningoencefalitis, pasa inadvertida, a los pacientes se les pasa al toque, una mejoría espontánea. Pero cuando llega, cuando hay una encefalitis grave, ¿ya? En este caso, en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver una pleocitosis. ¿Qué significa? Te expliqué también que era una pleocitosis, aumento de células linfocitarias, ¿ya? Va a haber, pero va a haber menos de 200 células por mililitros que van a ser a predominio monomorfonucleares. Van a aumentar las proteínas, como te expliqué también en la fisiopatología de la clase pasada. La glucosa se va a encontrar normal, acuérdate que es un virus, no, su sustrato no es la glucosa, y le puedes tomar su PCR a los pacientes. La tomografía que tú le tomes, como es recién una primoinfección, va a encontrarse de manera normal. No vas a encontrar ninguna normalidad. Pero, ¿qué pasa si le pides una resonancia magnética? En estos pacientes se va a encontrar este realce que estás viendo aquí, ¿ves? Este realce de acá. ¿Por qué? Porque está generando justamente esta reacción inflamatoria a esta primoinfección eh, del VIH, que recién está llegando justamente al sistema nervioso central. Acuérdate, en la tomografía no vas a ver nada, se va a ver normal, pero en la resonancia magnética sí, se va a ver este realce por todo el sistema nervioso central. Acuérdate que primero atacaba a los macrófagos y de ahí atacaba ¿a quién? A los oligodendrocitos, ¿ya? Acuérdate. En el tratamiento, principalmente terapia antirretroviral, principalmente su sidobidina, estavidina y todo eso. Toda la terapia antirretroviral, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Ya. Una vez que ya el paciente pasó de esto, de su primoinfección, eh, ya comienza a generar esta sintomatología como es complejo SIDA. ¿Ya qué pasa? Mira, para llegar a este complejo demencia SIDA, primero el paciente tiene que llegar a la fase SIDA. Y para poder llegar a la fase SIDA, dos condiciones. Primero, en el líquido cefalorraquídeo, cuando tú le pidas, el recuento de los linfocitos T CD4 tiene que ser menor a 200 células por microlitros, ¿ya? Y la otra condición es tener una enfermedad oportunista. Con estas dos, se define que el paciente ya está en fase SIDA. Mira, ¿y quiénes son estas enfermedades oportunistas? Ya te mencioné una, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Yo lo pronuncié bien. Es una de esas enfermedades oportunistas. También te expliqué toxoplasmosis, también es una enfermedad oportunista. ¿Y qué más? Está aquí estas bacterias, Bartonella genceae, Mycobacterium avium, y de los hongos, principalmente Cándida, Cryptococcus neoforma, Pneumocystis jirovecii, que, bueno, ya vamos a verlo después, de los parásitos, Cryptosporidium, y todo eso. Y de los virus, te explicaba citomegalovirus, el virus JC que te explicaba también, ¿ves? Que era leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es el virus JC o papovirus, ¿ya? ¿Ves? Por eso te decía, y hay más, estos son los principales, ¿ya? Pero estos son las dos condiciones para nosotros decir que se trata de un paciente que está en fase SIDA, ¿ya? Entonces, cuando ya hablamos de complejo demencia SIDA, ya estamos hablando de los dos requisitos que yo te mencionaba, ¿ya? Primero vamos a ver las manifestaciones neurológicas y en dónde se dan con más frecuencia en el estadio SIDA, ¿ya? La clínica principalmente vamos a ver que hay un compromiso subcortical. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes van a tener déficit de atención, bueno, una velocidad psicomotora baja, alteración de las funciones. Cuando te ponga X, esas sí son funciones. Son alteraciones de las funciones de qué tipo ejecutivas, cambios de la personalidad, mutismo, akinético, como te mencionaba, eh, puede estar asociado incluso a la paraplegia. En el diagnóstico vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo, vamos a pedir su punción lumbar y el paciente principalmente que va a estar elevado,
leve, de manera leve los linfocitos. Acuérdate que ya en esta fase, ¿cómo está nuestro sistema inmune? Está súper bajito. Entonces, aunque va a querer defenderse, va a tener solamente un aumento leve de estos linfocitos, ¿ya? Las proteínas van a estar normales y las inmunoglobulinas, como por estos linfocitos, van a estar normales también. La glucosa también va a estar normal, no tiene por qué elevarse. Pero en la tomografía, en la resonancia magnética, vamos a ver que hay una afección extensa, ¿ya? Difusa, ¿en dónde? En la sustancia blanca, ¿ya? En la sustancia blanca y va a haber atrofia cerebral. Por eso es que cuando tú veas, lo vas a encontrar esto de aquí más chiquito. Ya imagínate que esta radiolucencia desaparezca, vas a encontrar como que si el cerebro estuviera encogido. Ya eso se refiere con atrofia cerebral. El tratamiento principalmente siempre en lo que es VIH va a ser antirretrovirales, ¿ya? Y bueno, después de que ya se dio el complejo de demencia-sida, vamos a ver la mielopatía vacuolar, disculpa. Es una mielopatía subaguda. Principalmente la etiología o la causa que genera esto es la vacuolización de cordones posterolaterales, ¿ya? Y esto se da, ¿por qué? Porque como hay una infección a nivel de la macroglia y de la microglía, principalmente va a generar una inflamación a este nivel, ¿ya? Por eso es que se va a esta mielopatía vacuolar. La clínica principalmente ataxia, acuérdate, ataxia sensorial. Y lo que llama más la atención aquí es la disfunción vesical en los pacientes. Generalmente vamos a ver que en los pacientes con SIDA no se va a ver tan alterado esta función, pero en los que tienen mielopatía vacuolar y que ya están en fase SIDA, si tienen una disfunción vesical, ya tú sospechas de una mielopatía vacuolar, ¿ya? Y como te dije, el diagnóstico principalmente punción lumbar, si está en fase SIDA, vamos a ver que dos requisitos. El recuento del líquido de los linfocitos CD4 menos de 200 y una enfermedad oportunista, ¿ya? Ya, entonces ya terminamos con infecciones de virus. Ahora enfermedad por priones. Son estas dos días pues nada más y ya terminamos. Lo que yo quiero que tú aquí sepas, te lo voy a explicar aquí, es una cosa, mira. El cromosoma 20 va a generar una proteína, se llama PRPC, que es la proteína normal que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Que hay una mutación o tiene un metabolismo aberrante. ¿Qué significa eso? Que mutó y ya no produce las proteínas que tú sabes. Mira, lo que quiero que entiendas es que esto de acá es una proteína. Y acuérdate, las proteínas se pliegan para poder tener su formación netamente como proteína. Van a tener plegamientos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y en este plegamiento cuaternario, las proteínas PRPC van a tener un plegamiento de tipo alfa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando tiene un metabolismo aberrante, mutó, ya no va a ser PRPC, sino va a ser PRPSC o PRP. Ay, no me acuerdo usted. Ya, PRPCC, así se va a llamar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que justamente en el plegamiento cuaternario ya no va a tener este plegamiento alfa, sino va a tener un plegamiento de tipo beta. ¿Y qué significa esto? Que obviamente si tu cuerpo ve esto, ¿qué va a querer? Va a querer destruirlo. Y al querer destruirlo, va a generar residuos, que son las fibras de escarpie, fibrina de escarpie, que esta fibrina de escarpie se va a encontrar en todas las patologías de encefalopatías espongiformes, en toditas. Y va a encontrarse, hay otras que es, espérate, no recuerdo. Bueno, hay uno más. Son dos, son dos. Em, hay un cuerpo de inclusión, ¿ya? Ya. Pero esta es la fibrina de Escarpia, es la que se va a encontrar en todas las encefalopatías espongiformes.
Ya. Y esto de acá, estos dos residuos, son los que van a ser resistentes ¿a qué? A las peptidasas. ¿Qué quiere decir? Que no se, que por más que venga la enzima, no se va a poder degradar ni destruir. Por eso se dice que las PRCC son resistentes a qué cosa? A las enzimas peptidasas. Aquí está, por ejemplo. Ya, por eso es lo que yo quería que tú entiendas, ¿ya? Y justamente por esto de acá es lo que se genera la sintomatología que vamos a ver. Mira, de hecho, este PRPC, que es lo normal, no tiene ninguna, bueno, no tiene ninguna función conocida, pero tú sabes que las proteínas que codifican aminoácidos, ¿no? Para producir determinada función. ¿Qué pasa? Que esto de aquí no va a codificar las proteínas adecuadas y es por eso que va a generar eh, la patología determinada que vamos a ver. Mira, ya. Principalmente esta enfermedad por priones, que es priones, proteínas, es una enfermedad neurodegenerativa que se da propiamente en humanos y en animales. Tiene un periodo de incubación prolongado y la partícula proteica, como es una partícula proteica, no tiene ácido nucleico, acuérdate, es una proteína, ¿ya? La PRPC, es donde está codificada en el cromosoma 20 en el brazo P12, ¿ya? ¿Y qué pasa si muta, si tiene un metabolismo aberrante? Se forma el PRPSC, que justamente en vez de tener plegamiento del S alfa, tiene plegamiento beta, como te lo he explicado. ¿Y qué pasa? Que es resistente a la proteólisis. ¿Quién es resistente a la proteólisis? Justamente los residuos de PRPCC. Esos son lo que es resistente a la proteólisis, a las peptidasas. ¿Ya? Es por eso que justamente como es resistente, esta fibrina de Escarpia se va a quedar como cuerpos de inclusión y eso es lo que va a generar la sintomatología determinada. ¿Ya? Aquí está. Los cuerpos de inclusión que te hablaba eran acá están, placas amiloides. Estas son las placas amiloides. Amieloides. Esto es lo que no me acordaba, ¿ya? Entonces, lo que va a generar este PRCC como residuo son las fibrinas de Escarpie y las placas amiloides. Y estos dos son los que son resistentes a la proteólisis. Es lo que va a generar toda esta sintomatología, ¿ya? Justamente acá está, mira. Proteólisis de PRPCC. ¿Dónde está? Allá. La proteólisis de PRCC que va a generar justamente esto de acá, el PRP2730. Y este PRP2730 es lo que va a producir las fibrillas y va a producir las placas amiloides. Y estos dos son justamente lo que te expliqué, que son resistentes a qué cosa, a la proteólisis. Y justamente eso es lo que le va a dar el aspecto espongiforme al paciente. Ya. Ya te expliqué esto prácticamente, ¿ya? Lo que te quiero explicar son las características de estos priones, que esto sí ha venido en pregunta, por eso te lo he enmarcado, ¿ya? Que como es una proteína, no es un virus, ¿qué cosa no va a contener? No va a contener ADN ni ARN. Tiene un periodo de incubación principalmente prolongado y no ocasiona respuesta de tipo inflamatoria, ¿ya? Que va a generar una respuesta de tipo antigénica, ¿ya? La clínica de todas estas generalmente yo te voy a decir cuáles son las clínicas características que tú tienes que notar y los que tú tienes que tener en cuenta porque eso te puede ir en examen. Ha visto muchas preguntas sobre este tema, ¿ya? ¿Qué es la demencia rápidamente progresiva? Si bien es cierto, tiene un periodo de incubación prolongado, va a tener al momento ya cuando llega la infección total, va a tener una demencia rápidamente progresiva. En los pacientes va a tener ataxia. ¿Por qué? Porque se va a atacar a nivel del cerebelo y justamente va a generar la sintomatología que es la ataxia. Puede generar insomnio en determinadas encefalopatías y también puede tener problemas motores, ¿ya? El diagnóstico principalmente, acuérdate, también te dije, pide su punción lumbar y analiza su líquido cefalorraquídeo. Como es un prión, es un cuerpo propiamente, que nuestro cuerpo está tratando de defenderse ante eso, ¿qué va a pasar? Van a venir los linfocitos y ¿qué van a hacer? Se van a tratar de defender.
por medio de los linfocitos B, va a generar los plasmocitos y estos plasmocitos van a generar anticuerpos. Y estos anticuerpos que van a generar bandas oligoclonales, los que se va a ver principalmente aquí. Aquí es un poco característico decir que vamos a encontrar bandas oligoclonales. Ya. La primera enfermedad que vamos a ver que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta es la que se ha preguntado más y se da, mira, tiene 4 formas. 1, esporádica, 2, familiar, 3, iatrogénica y 4, la nueva variante. La primera, que es la esporádica, se da en el 90% de los pacientes. Acuérdate, 90% de los pacientes van a tener esto de acá. Es muy rápida, inclusive en menos de un año se forma y es progresiva. ¿A quiénes les ataca? A los pacientes en promedio que tienen 65 años. Y las ondas estas ondas, principalmente, ¿qué van a hacer? Van a tener unas ondas trifásicas. Como te dije, va a tener un proceso. Primero va a tener un pródromo, que va a ser inespecífica, principalmente los pacientes tienen depresión. ¿Cómo va a iniciar? Va a iniciar principalmente en los pacientes, un tercio de los pacientes va a tener TOC y va a tener alteraciones cerebrovisuales. Y después, cuando siga lo que es esto es característico, va a tener un deterioro mental, principalmente demencia rápidamente progresiva, lo que es principal. ¿Por qué? Porque te van a poner casos clínicos, te van a decir paciente que tiene deterioro mental rápidamente progresiva, tiene 65 años y tiene ataxia cerebelosa. ¿Qué probablemente puede ser? Puede ser una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de manera esporádica, ¿ya? En la fase de estado, vamos a ver que los pacientes presentan unas mioclonías en el 91%, ¿ya? Y van a tener sintomatología piramidal y extrapiramidales. Cuando me refiero a extrapiramidales, me estoy refiriendo a esto, lo que te explicaba aquí, la ataxia, ¿ya? Que no va a tener un balance el paciente, ¿ya? Y el deterioro, el estadio final va a tener un deterioro global y va a generarle un mutismo akinético, donde los pacientes no van a hablar a menos de que se les pida, ¿ya? En lo que es... ¿Ya me está? Ay, Dios. Ya, chicos. Ya. Disculpen, en verdad, no suelo responder cuando me hablan, ¿ya? Cuando estoy ocupada dándoles clases. Ya, lo que es la segunda fase, lo que es familiar, vamos a ver que el paciente presenta del 10 al 15% solamente. Mira, aquí presentaban las maneras esporádicas el 90%. Aquí en la familiar, de 100 pacientes, el de 10 a 15 pacientes van a presentar esta forma familiar, ¿ya? El inicio va a ser precoz. ¿Qué significa? Que aquí se presentaban los pacientes mayores de 65 años, aquí en donde mayormente en adolescentes. Y cuando tú le tomas su líquido cefalorraquídeo de los pacientes, vas a encontrar la proteína 1433, bueno, que no es tan característico, pero lo que sí tienes que saber son la sintomatología, que también justamente, si acá había una demencia rápidamente progresiva, acá hay un curso más lento, ¿ya? Si es iatrogénica, por inoculación directa, como te dije, ¿se les puede hacer biopsia a los pacientes? Claro que sí, pero te dije que es muy riesgosa para los pacientes. Entonces, ¿qué se hace? Se les hace biopsia y justamente al hacer esta biopsia puede inocularse de manera directa, ¿ya? Y la nueva variante, bueno, que va a tener curso prolongado y justamente es la que se llama la enfermedad de las vacas locas, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado de la enfermedad de las vacas locas. El inicio es mucho más precoz que la esporádica. Vamos a ver que se presenta incluso de 16 a 40 años, con promedio de 29 años. Los síntomas tienen más síntomas psiquiátricos, como por ejemplo depresión, TOC, ansiedad, ¿ya? Y signos también tiene sintomatología extrapiramidal, que es la ataxia, parestesias y todo eso, ¿ya? ¿Dónde está localizada esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Principalmente está localizada en la sustancia gris cortical, en los ganglios basales, y genera también atrofia cerebral. El diagnóstico principalmente vas a ver que se le va a pedir, como te dije, el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué se le va a pedir? Las proteínas 1433. Acuérdate, mira, si tú sospechas que se trata de priones, ¿qué se le puede pedir las proteínas 1433?
Estas no van a ser patognomónicas de esta enfermedad, por eso te puse que no es específica, no lo es, pero sí te ayuda al diagnóstico. Si tú lo sospechas, tienes esta sintomatología que es rápidamente progresiva, ataxia cerebrosa, alteraciones conductuales, los pacientes presentan una edad determinada. Si tienes esto apoya el diagnóstico, ¿ya? Lo que sí te puede ser más específico es la proteína tau. La proteína tau es de todas, el que puse aquí es la más específica, pero no es netamente exclusiva de esta enfermedad, ¿ya? Vamos a ver que la neuroimagen, vamos a ver una amiotrofia, principalmente atrofia cortical de los pacientes, porque acuérdate que son las proteínas propiamente que se están degradando. Y estas proteínas que se degradan van a generar que las proteínas normales también generen un metabolismo aberrante. Es por eso que van a generarse en los pacientes atrofia corticales. La resonancia magnética va a ser la más sensible de estos casos y vamos a ver que se va a encontrar una hiperseñal en donde en el caudado hipotálamo, ¿ya? En lo que es el diagnóstico anatomopatológico, el método de diagnóstico de confirmación es la biopsia, pero es el gol estándar, pero como te dije, no se hace comúnmente. ¿Por qué? Porque ya viste que hay una enfermedad que es por la iatrogenia, ¿ya? ¿Y cómo se va a detectar por las placas amiloides? ¿Te acuerdas que te explicaba que habían dos residuos del PRP 2730, que eran las fibrillas de Scarpi y las placas de amiloide? Bueno, aquí justamente cuando se haga la biopsia se va a encontrar estas placas amiloides, ¿ya? Listo. Ahora existe encefalopatías espongiformes hereditarias. ¿Quién es? La de German Strail. Ahí, ¿dónde está mi lápiz? Acá. Esta, en comparación a la anterior, es más lenta. Se le da a los pacientes en la sexta década de la vida y vamos a ver que principalmente es de transmisión de trastorno familiar. ¿En dónde va a atacar? Principalmente en el tronco y en el cerebelo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver ataxia probablemente en estos pacientes, ¿ya? La localización, acuérdate, en la corteza cerebral y en el cerebelo. Y mira, la clínica, ataxia de tronco. Por eso te digo, si hay una alteración justamente del cerebelo, ¿qué vamos a ver? Ataxia. ¿Qué más? Una demencia rápidamente progresiva. Por eso te lo estoy remarcando con resaltado para que tú veas que si la evolución anterior era más rápida, aquí es más lenta. Y acá hay una demencia también rápidamente progresiva y aquí también a veces va a haber parkinsonismo. En lo que es el diagnóstico principalmente le vas a pedir su punción lumbar y vamos a ver que en electroencefalograma no va a haber un patrón característico. En el anterior tampoco. El de Cresford-Jacob tampoco no hay un patrón característico, ¿ya? Principalmente, ¿cuál es el diagnóstico también? Por biopsia y se demuestra a través de la mutación justamente del PRP-NEP, ¿ya? Pero ¿cómo llegas al diagnóstico? Como te digo, todo esto que te estoy mencionando son exámenes auxiliares, ¿ya? Exámenes auxiliares. Ya tú con la sintomatología ya puedes llegar a un diagnóstico. El otro que es hereditario es el insomnio familiar fatal. Principalmente es progresivo y a quienes le da en etapa adulta. ¿Y con qué se caracteriza? Por tener un insomnio de manera persistente en toda la familia. Vas a ver que ya llega un paciente que dice, tengo insomnio ya. Y le preguntas, ¿tu mamá también tiene? Sí. ¿Tu papá también? ¿Tu tío, tu abuelito? Ya. Toda la familia casi tiene, ¿ya? Es una demencia, mira, todas estas encefalopatías tienen la característica de tener demencia progresiva, ataxia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta de aquí tiene la característica de pérdida de peso, pérdida de memoria, mioclonías, que incluso puede agravarse y pueden llevar al paciente a un coma, ¿ya? En el diagnóstico vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo va a estar normal, el electroencefalograma no es característico igual que el anterior y la resonancia magnética es normal. Es por eso te digo, tienes que evaluar en la anamnesis, preguntarle al paciente los antecedentes. Y el último que te iba a explicar es el CURU. Este es importante, ¿por qué? Porque también es una enfermedad hereditaria, pero también se puede transmitir. Esta patología es muy mortal
incluso te dice que es rápido. A los 9 meses, hasta los 24 meses, ya el paciente puede tener un deceso fatal. El curso es progresivo y subagudo. Y cuando te decía que puede ser hereditaria o puede tener una transmisibilidad, ¿a qué me refería? Que justamente esta enfermedad se vio en un lugar justamente donde practicaban el canibalismo. Justamente, mira, aquí en esta foto te dejo que veas esta parte de acá. En esta, cuando un médico fue justamente a investigar, se vio, mira, todo esto de acá. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una ataxia cerebelosa. Los pacientes no pueden mantenerse de una manera, no tener un balance en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen justamente esta ataxia. ¿Y en dónde se vio? Justamente en este lugar, Papúa Guinea, si no me estoy equivocando. En Papúa Guinea, justamente aquí se les vio este tipo de sintomatología en los pacientes. ¿Ves? ¿Ya? Y generalmente, ¿por qué? Porque se decía religioso, ritual religioso, porque justamente allí se tenía la costumbre de que si el líder moría, bueno, lo descuartizaban, le abrían el cráneo y se comían su cerebro. ¿Por qué? Porque pensaban que comiendo el cerebro se le iba a pasar la sabiduría del líder anterior. Y lo que no sabían es que se estaban comiendo la proteína esta de la encefalopatía espongiforme. Y justamente todos los que comían al final tenían esto, la ataxia cerebrosa, demencia rápidamente progresiva y todo esto, ¿ya? Acá está Papúa Guinea. Tiene, bueno, generalmente era por canibalismo, ¿ya? La clínica, vamos a ver primero que va a generar tremor, inestabilidad postural en los pacientes, que cómo van a debutar con ataxia. En la fase siguiente vamos a ver que ya tienen ataxia cerebrosa, pero van a tener una hiperreflexia. ¿Qué quiere decir? Que generalmente van a tener esa tensión que ven, ¿ven? Ataxia, hiperreflexia. Ya, en el sistema nervioso autónomo van a presentar ansiedad, temor, disfagia, disfunción vesical, demencia y signos extrapiramidales como el parkinsonismo que les explicaba. Y en la última fase vamos a ver que presenta espasticidad, demencia rápidamente progresiva, inanición y por último la muerte. ¿Ya? En el diagnóstico, miren, igual el líquido cefalorraquídeo está normal, el electroencefalograma no es característico. Pero ¿cómo pueden determinar o distinguir cada uno de ellos? Porque, como les dije, la sintomatología es muy parecida. Yo les puse aquí un cuadrito para que puedan identificar ustedes. Ya. Mira, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, principalmente, ¿te acuerdas que te dije el 90% es esporádico? Donde le da principalmente en los pacientes más de 65 años. ¿Cómo es que cuánto es el tiempo de evolución? Menos de un año, y en dónde se localiza principalmente en la corteza, en los ganglios basales y en el putamen. ¿Cómo es la sintomatología? Principalmente demencia rápidamente progresiva y mioclonías. Vamos a ver que en el diagnóstico la resonancia magnética va a tener va a tener un poquito de esta imagen realzada, y vamos a ver que los que nos apoya el diagnóstico es la proteína 1433, ¿ya? En lo que es la enfermedad de Gerstmann, vamos a ver que es hereditario. Le da a los pacientes con menos años, de 43 a 48 años, y vamos a ver que inclusive puede durar de 1 a 11 años la incubación. Y vamos a ver que en dónde se encuentra localizado, en el estriado y en el cerebelo. Y la sintomatología que más llama la atención aquí es la ataxia y la demencia tardía, ¿ya? Principalmente en donde, que vamos a ver en el diagnóstico, resonancia magnética no te va a ayudar tanto, en el líquido cefalorraquídeo tampoco no te va a ayudar nada porque está normal, y en el electroencefalograma está un poco lento por la misma demencia que va a presentar el paciente, ¿ya? Y este que es el insomnio familiar fatal, es este de acá, el insomnio familiar fatal, te acuerdas que era hereditario. Principalmente se presenta en los pacientes con un promedio de 56 años, y en donde ataca principalmente en el tálamo. ¿Cómo se presenta principalmente su sintomatología? Con insomnios, con funciones, después con mioclonías, ataxias, y principalmente, aunque esto de aquí no es importante porque en verdad eso no se toma acá, el diagnóstico no te va a decir nada en realidad. El líquido cefalorraquídeo va a estar normal, el electroencefalograma va a estar normal y casi no te va a decir nada. El CURU, sí, el CURU, acuérdate que tiene la característica que es adquirido, pero también puede ser transmisible o hereditario, ¿ya? Generalmente a quienes le da en los pacientes de esta edad de 40 años,
que puede tener una incubación de 9 a 24 meses y en donde ataca principalmente el cerebelo. Es por eso que la principal sintomatología es la ataxia, ya ataxia. Y después ya pues llega la última fase con demencia. Acá está demencia. Principalmente te digo, el diagnóstico no te va a decir nada, el líquido, o sea, los exámenes complementarios. El líquido cefalorraquídeo está normal, igual el electroencefalograma va a estar normal, ¿ya? Entonces, principalmente eso. Ya chicos, terminé 20 minutos antes. Si tienen alguna pregunta, me las pueden hacer dentro de ahorita, cuando pase el post-test, por favor, respóndanlo para que después no me digan, no me olvide de responderlo y todo eso, ¿ya? Ya chicos, ¿alguna pregunta?